Bueno, pues inicialmente tenemos estos datos, los cuales corresponden al factor A y al factor B de las sustancias con sus respectivas presiones. ¿Cierto? Pues inicialmente sacamos la varianza para los factores de B de estos tres y así sucesivamente para los siguientes datos. Posteriormente procedemos a calcular y sub i punto punto, los cuales corresponden a la sumatoria pues, de estos datos. Y asimismo pues para llevar a la cual corresponde al promedio de los mismos datos. De la misma manera para y sub j sacamos la suma de estos datos. Para la siguiente columna también sacamos la sumatoria de estos datos y para y barra sub j punto pues también sacamos su respectivo promedio. Posteriormente procedemos a sacar la tabla de ANOVA, la cual pues nos va a indicar los niveles del factor significativo. Para las fuentes de variación, para la sustancia A, para la sustancia B, para A y B, su error y su total. Inicialmente pues sacamos la suma de los cuadrados para la sustancia A, la cual corresponde a estos datos. También para la sustancia B, lo cual corresponde a estos datos. Y para el factor A y B, la cual es pues, más o menos la combinación y lo podemos ver en estas fórmulas para la suma cuadrados de A y B, ¿cierto? Asimismo podemos sacar la suma cuadrado para los errores, la cual lo obtenemos restando estos valores y su total. Asimismo pues podemos calcular los grados de libertad y el cuadrado medio de la varianza, ¿cierto? La cual pues obtenemos de la división de la suma cuadrada por los grados de libertad. También podemos obtener el estadístico con los valores del error y de la sustancia, asimismo para la sustancia B. Y para el valor P podemos obtenerlo mediante la distribución de los grados de libertad por el estadístico, ¿cierto? Y finalmente podemos concluir si este modelo se rechaza o no se rechaza. Podemos verificar que se rechazaron los tres. Bueno, si bien la tabla de ANOVA pues, nos indica los niveles del factor significativo, también vamos a querer obtener o verificar cuál de los factores o de los niveles es mejor. Esto lo podremos hacer mediante la diferencia entre los dos factores, ¿cierto? Entonces, pues inicialmente podemos calcular el T sub alfa medios, el cual lo calculamos mediante la distribución de estos datos, y también el LSDA, el cual pues nos representa la diferencia media significativa, y lo calculamos mediante esta fórmula, ¿cierto? Para eso pues también ya hemos obtenido el y barra, el cual pues lo obtuvimos anteriormente con el promedio, y estos mínimos y máximos que los vamos a utilizar para el método gráfico. Aquí vemos el método de la diferencia y lo podemos obtener mediante las diferencias de los y barra sub i, ¿cierto? Y así podemos concluir, pues si esto es significativo o no significativo, para lo cual, pues lo obtuvimos para el factor A, tanto para el factor B y para el factor AB, y sus respectivas gráficas de interacción, graficando la parte de los mínimos y de los máximos. Posteriormente pasamos a la verificación de la normalidad para los factores, donde pues inicialmente tenemos los datos para el factor A, organizados de mayor a menor y de menor a mayor, y posteriormente también pasamos a sacar los siguientes datos para los cálculos, ¿cierto? Para esta fila pues podemos obtenerlo mediante esa fórmula para el A sub i, el cual pues ya los tenemos estos valores anteriormente dados, y estos pues los podemos sacar mediante la resta de estos dos valores. Asimismo pues lo podemos verificar para la verificación de la normalidad del factor B y para la verificación de normalidad del factor AB, donde podemos ver si se acepta o no se acepta la normalidad de los errores, para lo cual para la mayoría, o por no decir para todos, pues se acepta la normalidad de los errores. Bueno, y posteriormente pasamos a hacer la verificación de varianza constante para los niveles tanto A, B y AB, para lo cual pues inicialmente sacamos las varianzas correspondientes a estos datos iniciales para el factor A y tanto para el factor B, como lo verificamos aquí. Posteriormente realizamos la prueba de hipótesis, para lo cual pues nos guiamos de estas fórmulas, donde sacamos C sub P al cuadrado Q, C, XO al cuadrado, ¿vale? El valor P, y la conclusión donde podemos verificar si este hecho se rechaza
o no, a ver si la varianza es constante, para lo cual pues para el nivel A verificamos que se rechaza y para el nivel B también que se rechaza. Posteriormente también realizamos las gráficas, las cuales pues nos van a ayudar a la verificación gráfica de esto, ¿cierto? Para lo cual pues también hemos sacado los predichos y los residuos y las observaciones para realizar este método gráfico.